tenemos esa idea, ¿no?, de la ciencia ficción, de casi el humanoide o el robot y todo esto, y al final también para mí ha sido una sorpresa al empezar a investigar y al trabajar con Kai y trabajar este tema y tal, que es mucho un tema de identidad, ¿no? Y sí, sobre todo también de la necesidad que tienen algunas personas de ampliar su percepción. Y bueno, me interesó mucho que alguien tan joven tuviera esas ganas de explorar de otra manera la realidad que le rodeaba, y descubrí, rascando mucho, qué había detrás de eso, y principalmente, como te digo, es un tema de identidad más que de robótica. Es un background muy importante todo el tema de la tecnología, y es a través de la tecnología con lo que amplían su percepción, pero hay mucho de humano, precisamente. Socialmente es una cosa muy nueva y que, vuelvo a lo mismo, suena mucho a ciencia ficción, ¿no?, cuando charlas con alguien. Muy desconocido, y probablemente todo lo desconocido al principio asusta y genera cierto rechazo. En este caso, el protagonista, Kai, era una persona con muchas particularidades desde muy niño, como se retrata en la película, y que estaba ciertamente, por desgracia, acostumbrado al rechazo. Creo que es muy especial y muy importante que él aprende a abrazar ese rechazo y esa diferencia, y la abraza y se construye a sí mismo con esa diferencia. Quizás cuando te hacen sentir poco humano o diferente, te lo crees, y aquí es muy especial cómo le da la vuelta y precisamente de esa diferencia consigue su particularidad y construir su propio ser. Hay un tema muy también católico, en el sentido de que Dios nos dota con los sentidos que tenemos, ¿no? Entonces hay una cosa creacionista de crearte a ti mismo, de incorporar un nuevo sentido a ti mismo. Es una cosa que desde el punto de vista católico está muy mal visto, ¿no? Porque si de una forma divina, digamos, se te han otorgado una serie de características, el retocarlas no sé si de alguna manera va en contra de Dios o de esos credenciales. Y bueno, yo he querido abordar el tema sin hacer una crítica quizás explícita. Sin embargo, sí que de alguna manera se dibuja y se entiende una crítica a todo lo que o el catolicismo o la sociedad en general rechaza por distinto, y yo, al igual que el protagonista, lo abrazo y lo pongo en virtud dentro de la película. Y la forma para hacer eso para mí ha sido la venganza. Toda mi vida es una venganza a Dios, es de modificar mi cuerpo de forma consciente para ampliar mi percepción. Hay una parte muy poética dentro de la película, obviamente. El opening, como abre la película precisamente, es Kai en un tanque de flotación, está flotando sobre el agua. Eso es un poema visual que, cuando todavía no has visto la película, más que entenderlo, quizás lo sientes, y yo quise poner a Kai dentro de una máquina y generar esa poesía que era el humano y la máquina. Sin embargo, él está flotando, algo que en la Tierra no sucede. Él está flotando por la densidad de agua que tiene el tanque. Para mí era una poesía de llevar de alguna manera el cuerpo al espacio, y de algo muy poético y muy abstracto sí que construyo todo un discurso luego muy dialéctico, incluso pedagógico, claro, para que el espectador no lo viva como un lugar tan alejado, sino que lo entienda de forma común, cómo él va construyendo toda esa herramienta. Y sí que hay una parte un poco más científica, tecnológica, obviamente llevada para todos los públicos de una manera muy simplificada, porque es complejo, pero sí, creo que a través de las animaciones, a través del sonido, vamos entrando en todo ese mundo tecnológico, de forma que al final, desde un especialista en física hasta mi abuela, pueda entender qué sucede con el aparato de Kai. Empiezas con una cosa muy naif, con un niño que está en su pueblo y que va a la ciudad y que empieza a construir algo realmente muy underground y muy hecho por sí mismo. Claro, cuando una institución como Princeton, que está nombrada probablemente como una de las mejores universidades del mundo, si es que esa escala de valores existe, Princeton está ahí, de alguna forma valida su proyecto, le lleva a exponer delante de doctorandos del mundo entero, de física, de robótica, de ingenieros. Sí que fue un momento muy especial en el que sentimos de alguna manera, tanto fuera como dentro de la película, que algo que tenía poca validación social, como hablábamos anteriormente, de golpe tenía una valoración acadèmica. Amor, què tal per Nova York? Bé, demà és la conferència i crec que hauria d'estar nerviós, però és que la veritat que el que em ve de gust és sortir una mica de festa. Yo descubro que dentro de este tema de identidad hay cierta evasión de él a su propia vida, y empezamos a tener muchas conversaciones sobre la infancia, y hablábamos de algo que era un proceso que empezaba y acababa, que era el proceso de convertirse a cyborg,
y de golpe viajamos a su pasado. Era un proceso que iba hacia el futuro y ese viaje hacia el pasado me hizo conectar mucho con mi propio pasado. Yo tengo un background relativamente parecido, vengo de un colegio católico, soy una persona queer, tengo una relación muy próxima con la historia de Kai. Hemos tenido mucho tiempo, porque hemos rodado durante casi 5 años, y claro, en la película se ve todo muy seguido y muy rápido, pero hay una evolución de personaje de muchísimos años y la película iba evolucionando a la vez que Kai crecía, que yo evolucionaba como director, entonces sí que ha habido mucha sinergia y muchos momentos importantes. El reto ha sido que era un documental en el que no tenías un final claro, que es una cosa que suele pasar mucho en los documentales, les da mucho valor, los hace muy interesantes, pero también genera muchas frustraciones. Si tú tienes una meta clara dentro de un protagonista con una narrativa más cerrada, más o menos sabes un poco a qué atenderte. Nosotros íbamos a una manera muy a ciegas, sin saber realmente si él iba a conseguir una persona que le operase, si él iba a conseguir que la operación saliera bien. Ha habido muchos miedos, también se ve de forma muy sencilla clínicamente lo que pasa, pero realmente estábamos en una nave sin ningún tipo de asistencia médica, con anestesia de la Deep Web. Fue muy complejo y yo pasé mucho miedo porque por un lado estaba mi faceta como director y por otro lado estaba mi faceta como amigo y humana. Y yo recuerdo que el día antes de operarse le dije a Kai precisamente, le dije no te operes. Me dice, pero ¿cómo que no? Llevo un montón de años esperando. Y yo, no soy capaz de verte operarte. Me dijo de broma, ¿te quedas sin docu? Le digo, no, acaba de otra manera. Digo, no. Y bueno, yo pasé mucho miedo, al final él fue valiente, tomó la decisión, yo la respeté obviamente. Me puse el traje de director ahí, me evadí del miedo y por suerte salió todo bien y fue quizá el momento más peliagudo de toda la aventura. Hola, mi nombre es Miguel Morillo, soy el director de Cyborg Generation y estamos aquí en Valladolid presentándolo en la Seminci y nada, espero que os animéis a ver la peli y que os guste mucho. Muchas gracias, Seminci.